pasar a la segunda parte de esta tarde, en el que vamos a tener a tres ponentes más. Y bueno, vamos a empezar con Miguel Martorell. Miguel Martorell nos va a hablar sobre el expolio nazi, una perspectiva global, y paso a presentarle. Miguel Martorell Linares es catedrático de Historia Política y Social en el Departamento de Historia Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Es autor, entre otros libros, de El santo temor al déficit, Política y Hacienda en la Restauración, del año 2000, José Sánchez Guerra, Un hombre de honor, 1859-1935, La hacienda pública en el franquismo, La guerra y la autarquía, 1936-1959, escrito junto con Francisco Comín, Duelo a muerte en Sevilla, una historia española del 900, y El expolio nazi, con el que ganó en 2021 el premio Juan José Carreras, que otorga la Asociación de Historia Contemporánea al mejor libro de historia del año. Bueno, encantada de que estés aquí. Bueno, pues tu ponencia. Nada, lo mismo que mis predecesores aquí, pues quiero dar las gracias al Centro de Documentación, al Museo de la Paz, a Ana Teresa, que está por ahí, que se ha desvivido por organizar esto y por traernos a Irache, en fin. Yo voy a intentar explicar en 20 minutos, porque no me van a dejar más, ¿qué es el Venga, vale. ¿Qué es el expolio nazi? Y lo voy a hacer sobre la base de plantear 6 preguntas básicas e intentar encontrar la respuesta, ¿no? La primera sería ¿a qué llamamos el expolio nazi? ¿Qué es lo que expolian los nazis? ¿Cuáles son las razones del expolio? ¿Quiénes son las víctimas del expolio? ¿Quiénes integran la maquinaria del expolio nazi? ¿Y cómo se lleva a cabo el expolio? Y acabaré con unas pequeñas conclusiones generales para tener una perspectiva global. Bueno, pues ¿a qué llamamos expolio nazi? A ver, espérate. Vale. Bueno, llamamos expolio nazi al conjunto de operaciones de saqueo que tienen lugar entre 1933 y 1945 y que provocaron el mayor trasvase de propiedad y desplazamiento de bienes culturales en la Europa contemporánea. Un saqueo que en ocasiones va acompañado también de una destrucción sistemática de patrimonio cultural. En lo que respecta al saqueo, al pillaje, el expolio consistió en 2 tipos de acciones. Por un lado, las requisas a los enemigos del Tercer Reich entre 1933 y 1945. Debería haber dicho más bien a aquellos a quienes el Tercer Reich consideraba como enemigos, ¿no? Judíos, gitanos, eslavos, disidentes políticos. Aquí hay una amplia gama que va de liberales, socialistas, comunistas, homosexuales. Pero además de las requisas, el expolio también consiste, esto lo voy a explicar luego después con un poquito más de detalle, en la compra de objetos culturales en la Europa ocupada en condiciones económicas de desventaja impuestas a la fuerza, ¿no? Todo esto supone un traslado masivo de patrimonio cultural de los territorios ocupados por el Tercer Reich hacia Alemania, entre 1938, que es el momento en que se produce la ocupación de Austria, y 1945. ¿Qué es lo que expolian los nazis? Bueno, bienes culturales de todo tipo. Pintura, escultura, libros, tapices, partituras musicales, archivos, instrumentos musicales, vajillas y cristalerías, objetos de plata, objetos decorativos, joyería artística. Quiero que veáis aquí varios ejemplos. Bueno, hay una serie de imágenes, una imagen con objetos religiosos de culto judío, estatuas en vagones de tren, libros en cantidades industriales, objetos culturales, instrumentos musicales. ¿Veis? Estos almacenes llenos, enteros, de pianos, por ejemplo, ¿no? o de violines. Artes decorativas, vajillas, joyería, archivos. Una de las cosas que más les interesaba a los nazis, por ejemplo, era tener conocimiento
de quiénes eran sus enemigos. De esto se va a encargar una sección de las SS que va a dirigir a Alfred Rosenberg. Y entonces, por ejemplo, en los Países Bajos se llevan la biblioteca de los sindicatos cristianos, la biblioteca de la Sociedad Teosófica, la biblioteca de investigación física, que me diréis esto realmente en qué podía entender el Tercer Reich, que iba contra su propia lógica, y el archivo y biblioteca del Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam. No sé si para quien no conozca los fondos de este archivo, es el archivo que guarda la documentación de los grandes sindicatos europeos. En el caso de la pintura, ¿qué es lo que se expolia? ¿Cuál es el gusto nazi? Cuadros, sobre todo, de esta cosa que llamamos de un modo muy general viejos maestros, es decir, pintura renacentista, pintura flamenca, escuela holandesa del siglo XVII, paisajes alemanes del siglo XIX, que este era un tema que le interesaba mucho a Hitler. Se expolia y se saquea no siempre grandes obras de arte, da igual porque el expolio es al por mayor, y muchas veces son obras de una calidad dudosa, es decir, copias de grandes artistas, obras de taller, atribuciones, falsificaciones. Esta manera de comprar sin control, o de adquirir o de rapiñar sin control a lo bestia, hace que sea una de las edades de oro de la falsificación de arte en Europa. Y, por ejemplo, esto es importante, más cuadros pequeños que cuadros grandes. El arte se entiende muchas veces no por su valor artístico, sino por su valor económico, como una inversión, y el cuadro pequeño siempre es más fácil de transportar que el gran cuadro, el cuadro de gran formato. ¿Cuáles son las razones del expolio? Bueno, yo diría que la primera es casi evidente. Los nazis expolian porque pueden. Igual que Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, es la gran potencia europea, ejerce el dominio político sobre el continente, también va a querer ejercer la supremacía cultural. Ahora, si Francia, a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del XX, había llegado a ser la gran potencia cultural europea, era por su capacidad creativa, por la capacidad creativa de París. Los alemanes, los nazis, van a intentar que Alemania se convierta en la gran potencia cultural, pero sobre la base de acumular grandes colecciones de arte europeo. Esta es una primera idea, la geopolítica. Luego hay otra cosa que es importante tener en cuenta. Estamos hablando de una nueva élite política de clase media, muchas veces provinciana, en ocasiones también nobleza venida menos, y el coleccionismo de arte les permite legitimar su estatus, ¿no? Estoy pensando en términos, por ejemplo, de lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llama la distinción, ¿no? Ser coleccionista de arte es chic, es algo que otorga ese punto de distinción. Pensemos, por ejemplo, en Hitler, ¿no? Hitler era el hijo de un funcionario de aduanas que se va a convertir en el gran mecenas artístico alemán. Goering era de una familia de la nobleza arruinada, y él se veía a sí mismo, él se describía a sí mismo como un príncipe del Renacimiento, un gran coleccionista de arte. Goebbels, que era un descendiente de campesinos, se va a convertir en el gran promotor del arte moderno alemán. Moderno no en el sentido de moderno de vanguardia, sino de arte pintado en Alemania durante el Tercer Reich, ¿no? Von Ribbentrop, por ejemplo, era un comerciante de vinos con ínfulas aristocráticas, que él, de hecho, se había colocado el von por cursilería, ¿no? por alcanzar ese nivel de distinción. Y él va a ser el verso suelto, el verso libre del coleccionismo alemán, porque él va a dedicarse a hacer coleccionismo de arte moderno. Fijaos este es el museo que construye, no se va a construir, que diseña Albert Speer para el proyecto del Museo de Hitler, en Linz. Este es Hitler contemplando la maqueta del museo. Cuentan que ya en los últimos momentos de
del Tercer Reich, Hitler se pasaba horas mirando la maqueta como su gran sueño, ¿no? Como la cosa que él realmente hubiera querido llegar a hacer. Este es el Palacio de Karinthal, que es donde Goering acumula sus obras de arte. ¿Veis? Pasillos inmensos llenos de estatuaria gótica, tapices, cuadros, muebles antiguos. Esta es la sala de reuniones del Palacio de Karinthal de Goering. Pues veis las vitrinas, ¿no? Pequeñas piezas de escultura, etc. Esto no es arte, pero esto me gusta traerlo para que os hagáis idea de la megalomanía de Goering, ¿no? En la parte alta del castillo de Karinthal, Goering alardeaba de tener el tren eléctrico más grande de toda Europa. Fijaos los bancos de la derecha o la calefacción de la derecha para que os hagáis una idea de la dimensión del tren, y entonces él, cuando recibía visitas, siempre las subía aquí al ático para que vieran este juguetito, pero que te da la idea de la megalomanía que tenía esta gente, ¿no? Esto son las cifras generales de las colecciones de Goering y de Hitler. La colección del Führermuseum de Hitler llegaba a tener 6.755 pinturas. No llegaron a exponerse nunca, estaban almacenadas, ¿no? Porque el museo no se llegó a construir. 230 acuarelas, 1.039 grabados, etcétera, etcétera, etcétera. Y la de Karinthal, la de Goering, tenía 1.160 pinturas y 2.165 objetos culturales de diverso tipo. Pensad que esto se acumula entre 1933 y 1945, ¿eh? 6.755 pinturas. El Prado posee 8.000 pinturas, de las que solamente se exhiben 1.150 y que se han ido recopilando a lo largo de los últimos 200 años. Bueno, y antes, pero bueno, forman, desde que es museo, desde hace 200 años. Para que os hagáis una idea de la voracidad de esta gente. Bueno, además de los grandes coleccionistas, de Hitler, Goering y los otros jerarcas, esa idea de coleccionar arte como elemento de ostentación, ¿no? Se acaba extendiendo por efecto de imitación en la sociedad alemana, sobre todo entre la gente que accede a nuevos empresarios, que acceden a nuevas situaciones de riqueza, gente que promociona socialmente. Y entonces esto es un relato que cuenta un director de un museo alemán en la inmediata posguerra, y se lo cuenta a los aliados, ¿no? Es decir, los propietarios de castillos, de pabellones de cazas, etcétera y tal, en toda Alemania compraban a lo loco, querían rellenar las paredes, ¿no?, del castillo de cualquier cosa. Y no hacía falta que fuera una cuestión de calidad, ¿no? Les bastaban con copias de los grandes maestros, les bastaba con cuadros religiosos, algo que diera la impresión de ser antiguo, de ser selecto, de ser algo que coleccionaría alguien de élite. Pero además de esta pasión por el coleccionismo como ostentación, la propia lógica clientelar del Tercer Reich hace que el arte se convierta en un objeto de regalo. Si tú quieres estar a bien con Goering, quieres estar a bien con Himmler, con Hitler, etc., qué mejor que le regales un cuadro, ¿no? Estos son imágenes, lo de la izquierda es el cumpleaños, los regalos de cumpleaños de Hitler del año 1939, y lo de la derecha es Himmler regalándole un cuadro a Hitler. Pero esto era muy habitual. De repente un Gauleiter o un oficial destacado en un territorio recién ocupado veía un cuadro, un paisaje del siglo XIX en Francia que le podía interesar a Hitler y se hacía con él para podérselo regalar y poder congraciarse y quedar a bien con el jefe máximo, ¿no? Y bueno, además de todo esto hay otro motivo que impulsa el coleccionismo o la compra de arte, que es la inversión en valores seguros. Es un momento de guerra, las monedas pierden valor y los valores seguros como el oro, los diamantes o el arte son una fuente de inversión. Muchos alemanes, muchos nazis van a acumular incluso arte de vanguardia, que no es del gusto nazi, pero que son conscientes del valor que tiene.
Y sobre todo lo que decía antes, ¿no? Cuadros pequeños, que son cuadros fáciles de transportar en caso de que las cosas vengan mal dadas. ¿Quiénes son las víctimas del expolio? En principio lo decía antes, ¿no? Todos aquellos que el Tercer Reich considera como enemigos. Los nazis identifican al partido, su régimen, con la nación alemana y con el Estado alemán. De manera que los enemigos del Partido Nacional Socialista son enemigos del Estado y son enemigos de la nación, y por lo tanto el Estado tiene derecho a quedarse con sus bienes en concepto de compensación. El expolio nazi, además, tiene un claro componente racial, ¿no? Hitler lo va a decir en 1941, cuando ya ocupa media Europa. Dice: Europa no es una entidad geográfica, es una entidad racial. A través de la guerra, los nacionalsocialistas lo que van a intentar es reordenar jerárquicamente el mundo de las razas entremezcladas europeas, y con este fin lo que van a hacer es clasificar a los europeos en grupos étnicos a los que asignaron o negaron un determinado lugar en el nuevo orden europeo que estaban construyendo a sangre y fuego. En este nuevo orden, los arios son la raza dominante, judíos y gitanos son razas prescindibles a las que hay que extirpar del conjunto de la sociedad, y los eslavos van a ser los Intermexen, una raza destinada a ser sometida, a ser reducida a la condición de semiesclavitud. Las pautas del expolio van a ser completamente distintas según al grupo al que pertenezcan las víctimas. En el caso de los judíos, el Estado se va a quedar con todos sus bienes, y en este contexto el expolio de obras de arte forma parte de un expolio general, ¿no? Y cuando digo todos, sistemáticamente todos. Primero las propiedades importantes, las empresas, negocios, coches, cuentas bancarias, después las viviendas y todo lo que hay en ellas, y por último lo que llevan a los campos de concentración. Esto, una vez que los judíos son deportados a guetos o a campos de concentración, todo lo que poseen se acumula en grandes almacenes. Aquí veis utensilios de cocina, estos son vajillas, juguetes, cuadros. Esta imagen me interesa mucho porque es parte del pillaje de los apartamentos, pero estos cuadros amontonados y puestos del revés lo que reflejan es que no solamente les interesaban las obras maestras ni de los viejos maestros, tenían que quedarse con cualquier cosa que poseyera que tuviera un propietario judío. Y estos son muchas veces la marina de mal gusto o de mal tal que hay en la pared, el retrato del abuelo, el cuadro religioso, etc. Todo pasaba a ser propiedad del Estado. Bueno, y esta es la última fase del expolio, que son los campos de exterminio, ¿no? La última fase del pillaje a las comunidades judías europeas: los anillos, los relojes. Los relojes, por ejemplo, se devolvían a Alemania y servían por ejemplo, para premiar a policías, ¿no?, que hubieran hecho algún tipo de labor destacable. Bueno, esto es un informe de un oficial de Auschwitz que está devolviendo ropa recuperada en los campos de exterminio, la está devolviendo a Alemania y se disculpa porque, en fin, la calidad de la ropa, la ropa que ha llegado no está en muy buen estado, ¿no? Como si uno tuviera que llegar bien vestido y bien tal a una situación tan terrible como esta, ¿no? No he traído imágenes porque ya sería excesivamente morboso, pero bueno, los cuerpos se aprovechan al máximo. Y no estoy pensando solamente en las piezas de oro. El pelo se cortaba y se enviaba para el relleno de almohadones y de muñecos y almohadas a Alemania. Y bueno, las cenizas se utilizaban como abono. Bueno, requisas, modelos de expolio a las comunidades judías, requisas. Esto es un cuadro requisado en Austria en 1938, arianizaciones, venta a ciudadanos alemanes forzada
de empresas propiedades judías, esto es una galería holandesa, o ventas forzadas, ¿no? Este es el caso del Pizarro del Thyssen, del que se hablará mañana. Y el expolio muchas veces va aparejado de la destrucción de todo aquello que no pueden llevarse, es decir, de los bienes muebles. Sinagogas, la destrucción de las sinagogas de madera polacas es un gran... prácticamente desaparecieron todas, las que se conservan son reconstruidas, y, por supuesto, los cementerios. Bueno, en el caso de los eslavos, también el expolio... Alemania se extiende, incorpora al territorio alemán todos los territorios que ocupa en el este, a diferencia de lo que va a ocurrir en Europa occidental, donde los estados siguen permaneciendo, aunque estén ocupados. Francia va a seguir existiendo, los Países Bajos van a seguir existiendo, Bélgica también. Sin embargo, todos los territorios de Europa del Este pasan a ser territorio del Reich. Y eso les permite a los alemanes poderse llevar lo que quieran sin tener que rendir cuentas ante nadie. Bienes de iglesias, de museos, de ciudadanos particulares, etc. Bueno, esto es parte del expolio de arte en Polonia, el retablo de Beit Stos en la Basílica de Santa María de Cracovia. Este es el Rafael, que era de la familia Czartoryski. Este cuadro, el retrato de un joven, está desaparecido. Este es de los cuadros que han desaparecido. Y al mismo tiempo que se llevan obras de arte, destruyen todos aquellos elementos que pueden ser simbólicos de la cultura rusa, polaca, etc. Por ejemplo, este es el estado en que queda la casa natal de Tchaikovsky, o esta es la destrucción de las estatuas de Chopin y de Adam Mickiewicz en Polonia. Es decir, los símbolos de la identidad polaca son también destruidos. Me voy a saltar esto, voy a ir muy deprisa porque ya me está recordando que tengo que acabar. Bueno, estos son los directores del Museo de Linz. Hitler elige para sus colecciones a 2 expertos en museos. Sin embargo, Goering elige a un marchante, Walter Andreas Hofer. Bueno. ¿Cómo se lleva a cabo el expolio? Y ya esta es la última parte. Ya os he contado que por requisas, pero sin embargo en Europa occidental el expolio va a seguir otro sistema y sí quiero dedicarle 2 minutos para que se pueda entender. Los países de Europa occidental, como os decía, no se anexan al Reich. Son ocupados por el ejército, pero no son territorios imperiales. Tampoco están poblados por razas inferiores. Los franceses han perdido la guerra, pero no son una raza inferior. Los belgas han perdido la guerra, pero no son una raza inferior, ¿no? Entonces, en Europa occidental, en líneas generales, el patrimonio del Estado, de los museos estatales, el patrimonio de las iglesias y el patrimonio de los ciudadanos particulares, en general, se va a preservar. Sí se van a requisar las obras de marchantes judíos o de propietarios judíos, ¿no? Este es el caso de David Weil o Paul Rosenberg. Este cuadro que está en el Reina Sofía, este fue expoliado a su propietario, David Weil. Aquí es en el Jeu de Paume, donde se acumulan las obras de arte expoliadas a los judíos franceses. ¿Y cómo se va a llevar a cabo el expolio en el resto en Europa occidental? Bueno, aquí los nazis lo que van a hacer es crear una situación económica que les va a permitir hacer compras masivas a precio de saldo. Devalúan inicialmente las monedas de belga, holandesa y francesa un 30%, y además a los estados ocupados les imponen unos gastos brutales de indemnización por el mero hecho de haber perdido la guerra y por el mantenimiento de las tropas de ocupación. Pero gastos, fijaos, estamos hablando de Francia debía pagar 400 millones de francos al día entre 1940 y 1944, que por ejemplo en 1943 es en torno al 50% del PIB francés. Lo mismo pasa en Bélgica o pasa en los Países Bajos. Con esta situación de ventaja, con esta posibilidad de poder tener una moneda fuerte, los nazis se van a lanzar a comprar a lo bestia en todo territorio de Europa occidental. Os pongo 2 testimonios. Bueno, esto es un discurso de Goering en 1942,
Francia ocupada es un país conquistado, en otros tiempos las cosas eran más sencillas, existía el pillaje, ahora lo que vamos a hacer es comprar. Os voy a enviar oleadas de compradores que van a ser casi como jaurías, ¿no? de perros de caza, ¿no? Esto lo dice el alcalde de Frankfurt en 1941. Dice, he oído que la gente está comprando a lo loco en Francia y en Bélgica, ¿no? Y lo que es barato para los marchantes lo es para nosotros, así que yo también voy a ir a las capitales europeas y voy a hacer unas grandes compras para el ayuntamiento. Y este es parte del informe de Theodore Rousseau, que es uno de los grandes expertos de los Monuments Men en el expolio nazi, que explica más o menos también qué es lo que había pasado en París, ¿no? Los compradores alemanes llegaron a París por centenares, no había nada que los detuviera, tenían una ventaja de 20 sobre 1 sobre el franco y la certeza de que no importaba lo que pagaran en Francia porque podían obtener un beneficio del 100% en casa. Eso lo que va a hacer es vaciar prácticamente todo el mercado francés, belga, holandés y trasladarlo a Alemania. Y bueno, voy a acabar aquí. Tenía preparadas unas conclusiones, pero sería, bueno, recapitular lo que ya he contado. Creo que con esto os he intentado dar una perspectiva general, ¿no?, de qué es el expolio nazi. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Mientras la gente lo piensa, yo te voy a preguntar un poco lo que les he preguntado a los anteriores ponentes. Entiendo que sobre el expolio nazi hay más trabajos realizados, ¿no? Aunque es ingente el trabajo por hacer, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una cantidad tal de países involucrados, ¿no? Y de esto, pero entiendo que hay más gente que está trabajando este tema, ¿no? Y que se está avanzando más en... Sí, desde los principios de Washington de 1998, pues la comunidad internacional y los grandes museos, la comunidad del mundo del arte, está volcado, preocupado y muy concernido por el tema del expolio, porque como sabéis, pues han aparecido cuadros procedentes del expolio en museos de todo el planeta, ¿no? Y bueno, todo esto para los museos representa un problema serio, pero es que es más. En realidad, desde los principios de Washington y desde el momento en que todos los museos han tenido, de uno u otro modo, que tantearse la ropa, es decir, que averiguar qué tenían del expolio, procedente del expolio nazi, pues esto ha acelerado y ha dotado de contenido a uno de los grandes temas de investigación en historia del arte ahora mismo, que es la proveniencia, ¿no? Es el tema de la proveniencia de las pinturas, en la historia, el rastreo de cada una de las pinturas. Fijaos en una cosa, lo iba a contar al final, pero bueno, ya aprovecho que me has dado la oportunidad y lo cuento. Si os dais cuenta, si seguís un poco el tema de los pleitos que hay ahora mismo sobre expolio de obras de arte procedentes del Tercer Reich, la gran mayoría, o una gran mayoría, son obras expoliadas por los nazis entre 1933 y 1939. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando los aliados ocupan Alemania, su principal obsesión es encontrar obras de arte procedentes de los países aliados, es decir, obras de arte procedentes de Francia, de Bélgica, de Holanda, y para que os hagáis una idea de cifras, es que de Francia pasan unos 100.000 objetos culturales a Alemania, de Holanda unos 30.000, de Bélgica unos 20.000, de la Unión Soviética más de 1 millón de objetos culturales en el sentido más amplio. Bueno, buena parte de esto se restituye. Lo que pasa es que los aliados consideran que todo lo que ha ocurrido en Alemania entre 1933 y 1939 es un problema interno alemán. Y esos cuadros, tenemos el caso del Thyssen, por ejemplo, el Pizarro del Thyssen, son los que están ahora mismo generando más problemas en el mercado. Pero bueno, sobre esto hay muchísima gente
Trabajando porque es que no hay semana en la que no haya noticia de que de repente en un museo de Australia o de que en un museo de California o de que en un museo de Letonia ha aparecido un cuadro procedente del expolio. ¿A viva voz? No, espera con el micrófono para la grabación luego. Adelante. ¿Me adelanto yo? Vale, sí. El fin, bueno, en torno a la colección de arte, el coleccionismo de arte de la época nazi, pensando exclusivamente en Hitler, cuando nos habla de Steingarten, que ahí él hizo como una especie de pequeño museo de su gusto propio, ¿qué se sabe de su colección, por así decirlo, su colección más personal? Si es fruto de expolio, de compra o de... y si hay algún tipo de listado, fotografía o si hay documentación gráfica. Sí, bueno, Hitler, ya sabéis que era un artista frustrado, ¿no? Y entonces Hitler empieza a coleccionar arte pues casi desde que empieza a tener un capital y, por ejemplo, las primeras grandes inversiones de Hitler en arte son con los derechos de Mein Kampf o con los derechos de reproducción de las fotos en las que las postales en las que él salía. ¿Qué era lo que le interesaba coleccionar a Hitler? Sí, existen registros del museo, de todo lo que él acumulaba y tenía acumulado para el futuro museo de Linz, existen en registros. A él le gustaba, sobre todo, pintura alemana, renacentista, es decir, Durero, compañía, etcétera y tal. Flamencos, paisajistas alemanes del siglo XIX. En general, desde luego, todo era muy clásico y un odio total y absoluto hacia todo lo que no fuera figurativo, ¿no? Esto Albert Speer, su arquitecto y el diseñador del Museo de Linz, decía que el gusto de Hitler se había quedado en 1910 como mucho. Bueno, tiene que ver con algo que tú ya explicaste muy bien en tu libro, pero me sorprende que no, o cómo puede haber derivadas de la presencia aquí en España, o que empiecen a aflorar obras fruto del expolio nazi traídas aquí a España por gente, nazis que se refugiaron aquí, o gente vinculada con todo ese mercado negro de obras que trajinaron los nazis. En tu libro explica casos, ¿no? Pero lo que me sorprende es que no vayan aflorando, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo cuando hice mi primera investigación sobre esto, que es el informe para la Comisión Mújica de 1998, yo tuve la impresión, en una primera toma de contacto, de que España era más un país de tránsito que de permanencia, es decir, que por aquí salía mucho patrimonio fundamentalmente hacia América, ¿no? Luego, ya con el paso del tiempo, esto también lo he matizado un poco y como dices muy bien en el libro, sí cuento que, a ver, el problema del contrabando de obras de arte es que por definición no deja huella, no deja rastro, pero podemos suponer, por determinados casos en los que sí, de repente pues hay una detención de un convoy en la frontera o tal, y por el tipo de personajes que entran en España en el momento en que cae Francia, sobre todo pues muchos no coleccionistas, pero sí delincuentes vinculados a la mafia nazi, a la mafia de ocupación, a la estructura de ocupación alemana en Francia, por ejemplo, pues sí suponemos que esta gente trajo obras de arte. También es cierto, hay otro indicio, y es que España es el país que más tarde suspende los vuelos con Alemania, y la valija diplomática está funcionando casi hasta finales de abril del 45, es decir, en un informe aliado sobre contenido de valija diplomática del mismo año 45, llegan a saber que en un envío
hay una gran cantidad, por ejemplo, de objetos religiosos procedentes de Alemania. Pero claro, estos son informes, no hay detalle, no hay, porque la valija diplomática, como bien sabéis, pues no se puede, no hay registro contable, no tiene por qué haber registro contable de lo que contiene. Mi impresión es que debieron entrar muchas cosas, pero de muy poco valor y de muy poco relieve. Es decir, esa idea de poder encontrar un Velázquez de repente en una colección tal, no. Es que en realidad gran parte del arte que se mueve en el expolio, es decir, más allá, por supuesto, de las grandes firmas de pintura contemporánea, ¿no? En Francia, de las grandes coleccionistas judíos, pero mucho de lo que se mueve son, ya lo decía, es decir, copias, cuadros atribuidos a... tenemos el caso de Alois Miedel. Alois Miedel entra, le detectan, le detienen con 24 cuadros procedentes del expolio en Holanda, y él alardea de que es una gran colección. Cuando Theodore Rousseau analiza la colección cuadro por cuadro, dice, hombre, bueno, vamos a ver, vamos a bajar un poco el nivel. Muchos cuadros están en muy mal estado, otros que él dice que es un cuadro del Greco, en realidad es una pintura anónima castellana del siglo XVI que no tiene ningún tal. Es decir, mi impresión es que aquí puede entrar mucho, no sabemos cuánto, es imposible, no hay registros. Pero que lo que entra no son grandes piezas. Y si uno lee la prensa de 1944, de 1945, hay movimiento en el mercado de exposiciones sobre todo de viejos maestros. Pero bueno, esto, como muy bien sabéis vosotros, es muy difícil saber de todo esto qué pertenece al expolio nazi y qué pertenece al movimiento de obras que ha generado la propia guerra, la propia guerra civil. Bueno, no sé si esto te responde más o menos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente para no atrasarnos mucho. Gracias.